Muy buenas amigos de Radio Progreso Alternativa en la web. Me encuentro en estos momentos en el Centro de Prensa Internacional aquí en La Habana, donde dentro de breves minutos tendremos una conferencia de prensa con el coronel Lamberto Fraga, que es el segundo jefe de la Dirección de Inmigración y Extranjería. El tema obviamente será la última noticia sobre la nueva política migratoria cubana. Buenos días. Y con gusto estamos hoy aquí con ustedes en el Centro de Prensa Internacional. A partir de la solicitud que se nos hiciera, nosotros queremos darle una explicación general sobre el nuevo decreto ley que se publica en el día de hoy, el 302, que modifica la ley de inmigración y se modifica también el reglamento de la ley de migración. Ustedes conocen que se hizo una publicación inicial donde se hace alusión a tres medidas fundamentales. Se plantea que se eliminen los procedimientos para la solicitud de los permisos de salida del país. Se elimina también el requisito de la carta de invitación y se extiende la estancia en el exterior de 11 a 24 meses a las personas que viajan al exterior por razones personales. Estas medidas se traducen ya desde el punto de vista jurídico en modificaciones de 7 artículos. Se modifican 7 artículos de la actual ley de migración y se adicionan 3 nuevos artículos a la ley, de modo que sea congruente lo que se expresa desde el punto de vista jurídico con las medidas que se están tomando. También se anuncia que las medidas comenzarían a ejecutarse a partir del 14 de enero del 2013. Quiere decir que a partir de hoy todos los órganos que están implicados en la implementación de la ley tendrán 3 meses, 90 días, para poder resolver los problemas que institucionalmente deban acometer y poder estar a punto para esta fecha, poder cumplir con todos los requisitos que establece la ley y los pronunciamientos. A la vez que se elimina el permiso de salida del país, se logra una modificación de fondo sustancial de las regulaciones migratorias del país, ya que hasta ahora se venía trabajando a partir de un permiso que era el que daba la autorización para salir. Había que proceder un permiso previo para poder viajar con pasaporte corriente. El artículo 1 de la ley se modifica y en este caso se establece que todas las personas, todos los cubanos residentes en Cuba con su pasaporte ya pueden entrar y salir del país sin ninguna dificultad. O sea, todos los cubanos podrán salir del país sin permiso siempre que posean su pasaporte y no tendrían necesidad de tener un pasaporte, un permiso previo. La ley también dice que los extranjeros residentes temporales y permanentes que estaban viajando con permiso, se elimina también el permiso y van a viajar con su pasaporte vigente y su carnet de extranjero. Ese es otro de los impactos que tienen las medidas. Se aclara en la ley que van a recibir pasaportes cubanos, pasaportes corrientes, se precisa, los cubanos que viven en Cuba que requieran viajar, como los que vivan en el exterior, con permiso de residencia en el exterior, o los emigrados. O sea, todos los ciudadanos cubanos que estén en Cuba o en el exterior podrán hacer uso del pasaporte. También precisa los 24 meses como un tiempo de estancia. Hoy se sale por 11 meses, se va haciendo prórroga. Cada 30 días varía el sistema, son 24 meses en un solo término, sin prórroga. Y a partir de los 24 meses las personas podrán prorrogar la estancia o simplemente pasar al estatus de residente en el exterior, ya que requieren una estancia sin un término predeterminado. Los artículos que se adicionan se refieren expresamente a cuáles serían las causas por las cuales una persona no recibiría pasaporte, un cubano no recibiría pasaporte, cuáles son las causas por las que una persona no saldría del país y las causas por las cuales una persona no podría entrar a Cuba. O sea, las causas de exclusión que pudiera tener las leyes cubanas, tanto para cubanos, por supuesto, para extranjeros. Ya en sus disposiciones transitorias y finales, la ley, el decreto ley, encomienda al Consejo de Ministros para que modifique el reglamento de la ley de migración y para que establezca las normas dirigidas a preservar la fuerza de trabajo calificada para el desarrollo económico, social y técnico del país.
También este decreto ley deroga la ley 989 del año 61, que es la que establece la confiscación de los bienes, los derechos, los valores de las personas que viajan. O sea, esta ley ya a partir de este momento queda derogada también. Ya el Consejo de Ministros, cuando va modificando la ley, fundamentalmente se está refiriendo que aquellas personas que van a estar más de 24 meses pueden solicitar extender su permanencia. En su artículo 40 establece que pueden extender su permanencia por un tiempo superior cuando tengan algunas razones que lo fundamenten, o pueden solicitar la residencia en el exterior, también por razones familiares o otras razones que aconsejen o que les requieran tener un tiempo superior en el exterior. Los emigrados, o sea, los emigrados cubanos podrán también, la ley, el decreto modifica el reglamento y se establece una estancia hasta de 90 días para que puedan estar en Cuba sin prórroga. Ya después de ese tiempo tendrán que solicitar la correspondiente prórroga. Sobre el tratamiento que se pide el Consejo de Ministros también en el decreto, se está publicando el decreto 306, que es el decreto sobre el tratamiento hacia los cuadros profesionales y atletas que requieren autorización para viajar. Este decreto más bien lo que establece las bases sobre las cuales se va a organizar este trabajo y se da un plazo para que se presenten propuestas al Ministerio del Trabajo y al Consejo de Ministros para definir cuáles serían las categorías de personas que estarían sujetas a estas regulaciones, por ser profesionales vitales, o ser cuadros, o ser personas que manejan alguna información de tipo clasificada. A partir de esta implementación y a partir de estos días que van a transcurrir, tendremos más precisiones, porque los organismos se van a comenzar a precisar, van a definir, van a proponer las regulaciones que ellos quieran desde el punto de vista sectorial, y tendremos que también ir avanzando en este sentido, de modo que en la fecha que se establece, yo le mencionaba, del 14 de enero, todas las medidas estén a punto y todos los organismos y todas las instituciones estén en condiciones de comenzar a aplicar las disposiciones. También en la Gaceta de hoy, en la publicación, se divulga, se publica una resolución, la número 43, del Ministro del Interior, ya que este decreto ley establece que las personas que al momento de aplicación de las disposiciones, o sea, en enero, los que tengan su pasaporte deben actualizarlo. Esto es un proceso que está previsto en esta resolución de hacerlo en 7 días, de modo que las personas puedan tener y estar en capacidad también con su pasaporte de poder viajar sin necesidad de tener un permiso previo a su llegada a las fronteras. Se establece también una resolución del Ministro de Relaciones Exteriores, donde el Ministro de Relaciones Exteriores comunica que se deja sin efecto la carta de invitación. La carta de invitación, recordaremos que era un requisito que se tenía para pedir los permisos de salida. No hay permiso, no hay carta de invitación y por eso incluso no hay prórroga, ya que la persona va directamente, les decía, transita por los 24 meses. Hay otra resolución también de la ministra del Trabajo sobre regulaciones laborales desde el punto de vista de la contratación laboral con los trabajadores que van a salir, a partir de qué periodo van a utilizar, si son sus vacaciones, cómo sería su vínculo laboral en lo sucesivo a partir de los viajes. Y hay una resolución también de finanzas, donde se derogan los precios que se cobraban por los permisos de salida, los precios que se cobraban por la prórroga, por las cartas de invitación, y en su lugar se incrementa el precio del pasaporte de 45 a 100 CUC. De 55, perdón. Estas son las modificaciones principales que referimos, estos son los asuntos que podemos participarle. Y bueno, si tienen alguna pregunta que yo esté en capacidad de responder, con mucho gusto les voy a responder. Buenos días. En enero, cuando ya entra en vigor la ley, sí, se encuentren en el exterior, correcto, cómo pueden aplican, se pueden acoger y cómo. Exactamente, un cubano que en este momento esté en el exterior, él continúa su estancia normalmente hasta completar los 24 meses.
E incluso si no ha prorrogado, no es necesario que prorrogue, ya él se acoge a los beneficios de esta nueva regulación. ¿Y cómo se realiza la actualización del pasaporte? Sería otra pregunta para darle chance. Ya después que él regrese al país, No, aquí, me refiero aquí. antes de salir, los cubanos irían a las oficinas. Nosotros tenemos un grupo de oficinas de inmigración y para esta fecha vamos a habilitar todas las oficinas del carnet de identidad también. O sea, habrán alrededor de 200 oficinas en el país que atenderán las solicitudes de pasaporte. Él iría con su pasaporte vigente, iría con su carnet de identidad y a partir de estos documentos se le hace el proceso para actualizar el pasaporte. El proceso consiste en que no esté incluido en algunas de las causales que limitan la posesión del pasaporte. Si no está limitado, él va a recibir su pasaporte ya actualizado, que se traduce en que va a tener una efigie, una pegatina, que lo identifica como un pasaporte ya actualizado y tiene tanto valor como los nuevos pasaportes que se obtengan posterior a la fecha. Sin costo alguno. Fernando, vamos a organizar. Yo he tomado la... ¿Cuáles son las causas por las cuales puede no darse el pasaporte y qué por ciento de la población entraría aproximadamente en ese? Bueno, voy a empezar a revés. Cuando empecemos a aplicarla, vamos a tener una idea de qué por ciento serían, ¿no? Porque son causas que se acaban de establecer y hay que comenzar ahora a definir cuáles son las personas que están dentro de estas causas. No tenemos una preselección. Por ejemplo, una causa es estar sujeto a un proceso penal siempre que haya sido dispuesto por las autoridades correspondientes. Los que estén cumpliendo sanción, ya sea privativa de libertad o sanciones no privativas, salvo que el tribunal que lo sentenció lo autorice. Los que estén sujetos al cumplimiento de disposiciones de la prestación del servicio militar, militares en activo, personas que están sujetas a este foro militar, razones de defensa, seguridad nacional que lo aconsejan ante ciertas situaciones generales que pueden existir en el país, tener obligaciones con el Estado de responsabilidad civil a través de los tribunales, carecer de autorización, que sean estos profesionales que van a requerir una autorización para salir, bueno, aquellos que no la obtengan. Los profesionales que no puedan salir, los deportistas, estarán sujetos, de acuerdo al decreto que les comentaba, a una autorización. O sea, no es que no puedan salir, sino es que para salir van a requerir una autorización. Y todos van a conocer de que ellos son profesionales vitales y que requieren una autorización. ¿Son todos los profesionales y deportistas No, algunos profesionales? No, algunos, los vitales. Lo que no sabemos exactamente cuáles van a ser. Yo le comentaba que el decreto establece un periodo para que los organismos responsables, el INDER o cualquier organismo, pueda decir quiénes son sus profesionales. Se los va a comunicar al Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo lo presenta al Consejo de Ministros. Y es el Consejo de Ministros quien va a aprobar que esos sean las personas vitales, profesionales vitales o técnicos vitales para el desarrollo del país, para el desarrollo económico, para el desarrollo de la salud, en definitiva, desde las ramas de... Hay otras razones que tienen que ver con los niños que el papá o la mamá tienen que darle una autorización para viajar. Los niños no tienen limitaciones para viajar, pero tendrán que el papá y la mamá autorizar que tengan su pasaporte. Que tengan su pasaporte quiere decir que esté en posibilidad de poder salir en el momento que lo deseen. Y aquellas personas que en sentido general no incumplan con algunos de los requisitos que establece la ley de migración y de extranjería. Estos son los requisitos, las cuestiones comunes, son las cuestiones que internacionalmente se trabajan en este sentido, donde tiene un valor fundamental el trabajo de la Fiscalía, los órganos de justicia y algunas medidas que toman los países para preservarse, ¿no? En este caso la fuerza de trabajo, como se anuncia desde un primer momento, tanto en el decreto ley como en el anuncio que se hace. Andrea. Sí, me gustaría volver con en su apreciación. Sí. ¿Cuánta sería la población, qué porcentaje sería razonable decir que se vería beneficiado? Porque bueno, no todos viajan son médicos. Exactamente. En realidad, los médicos son los que menos viajan. ¿Qué porcentaje estima usted de la población? Diría que la mayoría, más
Exactamente. ¿Qué alcance tiene eso visto desde esta nueva ley? Sí, bueno, vamos a empezar siempre. A mí me gusta empezar, parece, por la segunda. ¿Sí? La ley 989 establece que las personas que salen definitivamente del país, los que emigran, se les confiscan los bienes, los derechos, las acciones y los valores. Esta es una ley que empezó el 5 de diciembre del año 61, está vigente. Bueno, ahora esa ley se deroga. Ya ustedes tienen el antecedente de unas disposiciones anteriores relacionadas con la vivienda, relacionadas con el transporte, donde a partir de estas disposiciones no es necesario que el país tenga estas disposiciones. Van a valer, van a estar vigentes esas disposiciones específicas de vivienda y de transporte, y no es necesario ni tiene ningún valor de seguir aplicando la ley de la 989, porque no tiene nada que confiscar, no tiene nada que llevar. Pero los derechos que los cubanos tienen cuando son residentes permanentes en su país, sí, como por ejemplo pienso en salud, pienso en educación, pienso sí, en seguridad social, en este marco, ¿cómo quedan? En este marco la ley 989 no tiene nada que ver con eso. La ley 989 es una disposición específica para las personas, para los bienes, los derechos, acciones de personas que emigran, de personas que se van definitivos. Ya yo le explicaba ya que las personas, estamos hablando que son 24 meses, que las personas van a viajar y que hay un grupo de disposiciones específicas en materia de transporte, en materia de vivienda, que no hacen inoperante esa regulación. O sea, con el decomiso queda lo anterior que estaba, las resoluciones que sacaron hace poco. Los bienes que están los que fueron decomisados. No. Hace poco salió unas resoluciones que usted habla de la... Sí, sobre la vivienda. Esas son las que mantienen vigencia. Esas mantienen vigencia y esas establecen que los dueños, antes de salir, pueden donarle los bienes a quien ellos desean, a la familia. Y si no lo hiciera, la familia puede reclamarlo. Pero él no lo puede retener, o sea, la propia persona que emigró no puede tener su casa aquí. Ay, que emigra, no hay cambio en cuanto a eso, no hay cambio en cuanto a eso. No hay cambio en cuanto a eso. El que emigra pierde la casa, ¿no? No, yo no he dicho eso. No, ella me dice que emigra si se puede quedar con la casa. Siendo emigrado, tener la propiedad en el país. No tiene esa alcance. No tiene esa alcance. El porciento se lo debo. Pero si nos dan de nuevo la oportunidad cuando empecemos, yo jamás no tengo ni idea, y creo que no sería ni serio de mi parte darle a ustedes un porciento de algo que no conozco. Sería un criterio muy personal, ¿no? Porque nunca hemos trabajado con estas regulaciones, no sabemos cómo se van a comportar. Pero la idea es que no sea, la política, las indicaciones que sean mínimas. Que sean mínimas. Lo que se está haciendo precisamente es para que se determine quién realmente debe estar sujeto a una autorización antes de salir. Y no hacerlo por una forma general. Quería mirar también en ese asunto de lo que está la concesión del pasaporte, porque no sé si estoy equivocada, pero parece que eliminado el permiso de salida para los requisitos de la migración, quedan ahí las condiciones para tener el pasaporte y la posibilidad de salir o no salir. En concreto, esta razón de defensa y de seguridad general, ¿a qué casos concretos se refiere para poder obtener un pasaporte? Si cuando hablamos de seguridad y de defensa y seguridad nacional, es lo que usted me dice. Ahí estamos hablando de, por ejemplo, aquí está el cólera, una enfermedad como el cólera, donde el país tiene que tomar un grupo de medidas y prácticamente puede cerrar una frontera. Tuvimos hace poco la influenza, recuerden la influenza, el HN, ¿no? Y entonces, sin embargo, en aquel momento se decidió, recuerden, que suspendimos los vuelos con México. Nos estamos refiriendo fundamentalmente a eso. Y luego, por otra parte, insistir en el hecho de los profesionales de la salud o atletas a la espera de desarrollar esa recreación o esta regulación, es el grupo que realmente queda con más limitaciones respecto al resto de la población, ¿no? Realmente, los vitales van a ser los que van a tener. Los vitales, los que se consideren que son imprescindibles, que son necesarios, que pueden causar una situación, un colapso en el desarrollo. Incluso aquí en el decreto, después que ustedes lo vean con más tiempo, van a ver si algunos quisieran pedir la autorización para establecerse de forma definitiva, le dan hasta un plazo al organismo para que en ese tiempo decida y lo pueda autorizar, de modo que pueda preparar su relevo
y no deje trunco una tarea que se esté ejecutando o un plan que se esté realizando. O sea, se está tratando por todos los medios de facilitar los viajes y se está tratando también del país de preservar la fuerza que ha ido calificando. Nelson, a ver que ya estamos apurados. Sí, El aumento de pasaporte a 100 CUC sí. ya incluiría la pegatina por los 24 meses, ¿no? No hay pegatina. No hay pegatina. Usted coge su pasaporte, usted me pide su pasaporte, yo le hago su pasaporte y se lo doy. Y usted cuando cruza la frontera, a partir de ese día, usted tiene 24 meses sin hacer prórroga. No hay que hacer prórroga en el De ninguna. Llegó a los 24 meses y usted está enfermo o tiene una situación, está estudiando, necesita que se le prorrogue. Va al consulado cubano y solicita una prórroga de esa estancia. Usted considera que se casó o quiere hacer una vida allí o tiene familia que ya viven allí y quiere acogerse a la condición de ese familiar y quiere quedarse a vivir, bueno, lo solicita también, lo solicita en el consulado. Ahí sería un pre. Sería lo que se llama hoy pre, pero que no es pre porque no hay permiso. Entonces por eso le estamos llamando la residencia en el exterior. Ahora la persona fue 24 meses, no dijo nada, se quedó callado, pasó el tiempo, entonces nosotros consideramos que esa persona ha decidido quedarse a residir en el exterior. Y a partir de ese momento viaja a Cuba como viaja cualquier emigrado. Pero si a los 24 meses la persona Vuelve y viene, y se va al mes siguiente. sin ningún problema. Y mantiene su residencia. Y mantiene su residencia, y mantiene todos sus bienes, y mantiene todo porque es un cubano que vive en Cuba. Él no ha emigrado, ni se ha establecido indefinidamente en el exterior. Guillermo, y no tenemos mucho tiempo, No, ustedes tienen que irse. Se habla que se eliminaba la necesidad de carta de invitación. Sí. Hay determinados países que sí que solicitan cartas de invitación. Por Exacto. ejemplo, Sí. España empezó a solicitar a 2 brasileños y Brasil como respuesta se lo solicitó a los españoles. Sí. ¿Cabe alguna posibilidad de algunos casos, algunos países, algún tipo que se haga falta la carta de invitación? Bueno, siempre que los países, para otorgar las visas, requieran de cartas de invitación, nosotros no intervenimos en eso, y al contrario, el país tiene que facilitar que el ciudadano cubano pueda obtener ese requisito para satisfacerlo. Es como los chequeos médicos que se pide a Estados Unidos para darle la visa. Y la Unión Europea. Y la Unión Europea. O sea, nosotros, lo que de salud pública le facilita ahí el chequeo. Siempre será así. Ahora, lo que estamos hablando es la carta de invitación que pedía Cuba como un requisito para Cuba. No, Cuba ya no pide ningún requisito. Y ya la segunda y última. Sí. Usted hablaba de que también las leyes migratorias cubanas, además de los cubanos, también afectaban a los extranjeros que vivíamos Sí. por ejemplo, la prensa extranjera. En este país hay miles de estudiantes becados por convenio que también necesitan para irse de vacaciones a sus países una carta, un permiso. Esos estudiantes becados extranjeros, tipo ELAN, tipo UNED, etcétera, se quedan ya también sin necesidad. Sin permiso también. Viajarían también con su pasaporte y su carnet de extranjero. ¿Cómo van a viajar? Ya que ya estamos casi en familia hablando, porque nos estamos identificando bien, pues me parece que estamos entendiendo y me alegro muchísimo de eso. Yo les decía que ¿cómo va a salir? Los que son temporales van a viajar hasta 6 meses. Si no regresa a los 6 meses, se considera que ya él no va a seguir residiendo en Cuba y causaría baja del registro de extranjeros, y para poder regresar, bueno, regresaría con una visa, o si no lleva visa, porque es una exención de visado sin la visa. Si es un residente permanente, igual que el resto de los países, se establece un año Ellos, para que pueda estar, residentes temporales, legales, pueden estar para vez que quieran viajar. identidad. Bueno, ahora cada vez que vayan a salir a partir de esta fecha, su pasaporte y su carnet de extranjero. Pero necesita una habilitación ese pasaporte. Nada. No, cada 2 años ahora no hay que prorrogar pasaporte, habilitarlo, renovarlo. El carnet de extranjero. No, el cubano sí. El cubano dura 6 años. Él se Cada 2 mantiene, años no se hay que modifica. renovarlo. Sí. Y habría que pagar antes, creo que 25 CUC por cada 2 años, ¿no? 20. O 20. Eso no sufrió alteraciones, Se mantiene. el mismo impuesto. Fernando, una última pregunta. Que los compañeros tienen que irse. La crisis mundial está provocando el intento de regresar de mucha gente. ¿Cuál es el potencial de gente que está pidiendo regresar y hay algún cambio en la política de repatriación? No hay ningún cambio. Lo que sí se establece también en el decreto, el procedimiento que deben observar las personas que desean repatriarse. Repatriarse. Se establece que pueden ir al consulado y hacer la solicitud
o estando de visita en Cuba, hacer la solicitud también. Y establecen plazos ustedes para... 30, 90 días, ¿no? 90 días. 90 días para la... Está en el decreto también, hay una resolución del ministro del Interior específica sobre ese tema. ¿Y no tienen un monto de gente que esté queriendo regresar? Bueno, nosotros no tenemos casi nada atrasado, los que han querido se han quedado. Realmente no tenemos ninguna situación en el país de muchas personas que le estemos diciendo que no. Eso se ha ido viabilizando, las personas han ido llegando, han ido pidiendo y se ha ido... La cifra, pueden estar alrededor de 1000, ¿verdad? Sí, 1000 al año más o menos como promedio, por ahí deben estar. Pero no hay situación, además se va haciendo, se va integrando, se va incorporando. Estas medidas puede ser que alguien se quiera hacer, y bueno, aquí tiene un procedimiento, aquí hay una posibilidad jurídica de cómo hacerlo. Yo lo que quiero que quede claro que realmente son medidas, son cambios sustanciales, son cambios profundos, no es nada de cosmético lo que estamos haciendo y realmente requiere de estos 90 días para puntualizar y armar bien una serie de regulaciones para cuando comencemos la implementación esto funcione bien, que no haya dificultades, porque realmente nos mueve, las medidas nos mueve el sistema y de la forma que hemos venido trabajando hasta ahora, nos cambia el sistema de trabajo, ahora vamos a trabajar diferente. Bueno, muchas gracias. Sí. ¿Cómo ve usted en general estas nuevas medidas? Sí, casi en el año 61. Sí, muy favorable. Sí. Muy favorable y sin lugar a las dudas son medidas que flexibilizan el sistema. Desde La Habana, reportó para ustedes Manuel Alberto Rami.